noches a todos. Nuevamente gracias por la invitación al Parque Explora. Para mí es muy grato estar nuevamente acá y sobre todo con un tema que genera tanto interés. Antes de venir acá me hice una tarea y fue meterme en Google y dar la búsqueda entre diferencias y género. Y aparecen más de 500.000 referencias distintas, o sea, más de 500.000 páginas distintas. Nos metimos también a una página directamente de artículos de investigación y habían más de 100.000 artículos diferentes sobre el tema. Y solamente dándole esas dos palabras, o sea, el tema da para mucho más. O sea, que es un tema increíblemente extenso, que es imposible verlo solamente en una charla y además que tiene otros factores adicionales. Uno es que es un tema que genera mucha sensibilidad y muchas susceptibilidades. Existe con las diferencias de género, se ha creado además discriminación al respecto. Se generaliza y se discrimina. Entonces, eso genera muchas susceptibilidades. Uno ingresa a varias de esas páginas web que hablan de las diferencias de género entre uno y otro y encuentra uno radicalizaciones tremendas y en los foros se tratan con unas palabras que da vergüenza. Entonces, es un tema bastante difícil de abordar en ese sentido. Debido a que mi formación es en neurociencias, yo no soy sexólogo, no soy psicólogo, sino que he estado trabajando todo el tiempo estudiando la estructura del cerebro y el funcionamiento de él, orientándolo especialmente a enfermedades, pues pienso que la mejor orientación que le puedo dar es precisamente darle un vistazo a esa diferencia de género desde el punto de vista de las neurociencias. En este punto, pues yo creo que cuando inicié mi carrera de medicina, me llamó poderosamente la atención encontrar que habían diferencias entre el cerebro del hombre y las mujeres y que esas diferencias podían explicar algunos de los cambios o de comportamientos que habían entre los dos géneros. Entonces, pues, la idea es que en este rato vamos a explorar un poco esa visión neurocientífica sobre este tema. Debido a las susceptibilidades, entonces también me cuidé un poco de buscar en la selección de artículos y busqué especialmente estudios que fueran de metaanálisis que recopilaran una gran cantidad de artículos al respecto, aunque en algunos pues voy a señalar artículos puntuales. Pero tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente los artículos científicos se basan también en generalizaciones. O sea, cuando yo digo que las publicaciones indican que el cerebro de los hombres pesa más que el de las mujeres, no significa que todos los hombres tienen un cerebro que pesa más que el de todas las mujeres. Eso no es así. No hay una linearidad sobre eso, existe la variabilidad individual. Entonces, empecemos a dar un vistazo sobre este tema. Primero, pues, el órgano sexual más grande que tenemos en realidad es la piel. Y el más poderoso, el que gobierna todos los demás órganos sexuales, es el cerebro. O sea, es el más poderoso. Dentro de la evolución hubo un cambio fundamental. Desde los orígenes de la vida, en la Tierra aparecieron las bacterias y lo primero que apareció fue la reproducción asexual. O sea, simplemente las bacterias se fisionaban, se partían en dos, aquí como la vemos acá. Posteriormente apareció la reproducción sexual. O sea, las bacterias se podían comunicar entre sí e intercambiar material genético y entonces las células hijas iban a tener material genético de la célula madre y de la otra que le había pasado ADN, tenía una combinación de los dos. Ese fue un cambio fundamental en la vida sobre la Tierra, porque implicó meterle variabilidad al sistema. Eso significó una gran evolución, porque ya íbamos a tener células hijas que eran combinación de dos y entonces los factores genéticos iban a ser mucho más variables y eso llevó a que se potenciara el desarrollo de las diferentes especies. Entonces, el paso de la reproducción sexual fue una ventaja evolutiva enorme. Es más, actualmente en medicina uno de los problemas graves que tenemos
es esta posibilidad que tienen las bacterias de hacer esto. Esa posibilidad de pasarle un ADN de una bacteria a otra, un plásmido por ejemplo, entonces es lo que encontramos en medicina que le produce resistencia a los antibióticos a algunas bacterias. Y es un problema bastante grave, o sea, le da mucho más eficiencia a esos seres para adaptarse. Este es uno de los hallazgos arqueológicos que a mí me han parecido más fascinantes que ha podido haber. Fue en la década del 70, fue en la Etoli, un sitio en Tanzania, y corresponde a unas huellas de unos homínidos, de Australopithecus afarensis. Tienen más de 3,5 millones de antigüedad. Resulta que se cree que era un macho, una hembra y un niño que estaban caminando juntos por un sitio con fango, un volcán cercano hizo erupción, cubrió las huellas y las preservó. Entonces, desde ese momento vemos que había un aspecto evolutivo muy importante. Curiosamente, las huellas de los machos, uno de los machos estaba caminando por encima de las huellas del otro. Pero entonces encontramos que había una organización social desde esa época. Y en gran parte eso es lo que ha dictaminado la evolución de nuestro cerebro, diferenciándonos pues obviamente de la parte de los animales. O sea, ¿qué diferenció al cerebro de los hombres y de las mujeres? Que en nuestra organización, desde nuestros primeros pasos evolutivos, empezamos a generar una estructura social en la cual normalmente las crías eran cuidadas por las hembras para que pudieran sobrevivir. Y entonces el macho se encargaba de ser el cazador y el recolector y proveía la supervivencia a estos grupos. Fue un paso fundamental para esa sobrevida. Aquí tenemos una vista ampliada de una de esas huellas y este es un trabajo reciente de un escáner de una huella normal y aquí tenemos la del Australopithecus afarensis de estas mismas, mirando pues que con eso demostraban pues que estaban caminando erguidos y una serie de hallazgos pues que han permitido esas huellas. Pero entonces, el que hubiera habido esa división en funciones entre hombres y mujeres desde el principio, desde varios millones de años, eso significó cambios estructurales en nuestros cerebros. Y eso básicamente es a lo que nos ha llevado. Entonces, además, obviamente existen unas diferencias físicas entre hombres y mujeres, ¿cierto? Los hombres, generalmente los niños incluso, desde pequeños, son mucho más arriesgados y aventureros que en las niñas, en la gran mayoría de las sociedades humanas. Además, los hombres generalmente tienen un peso y una estatura mayor que las mujeres, pesan aproximadamente 20 a 30 kilos más y miden de 10 a 20 centímetros más que las mujeres. Eso lleva a que por ende, por ese mismo cambio estructural, pues hayan diferencias anatómicas. Por ejemplo, la médula espinal en los hombres es un poco más larga que en las mujeres, pero está obviamente relacionado con la estatura. O sea, que si un hombre es más bajo que una mujer, esa mujer va a tener la médula espinal más larga que ese hombre. Bueno, también se ha visto que en las competencias deportivas, pues normalmente los hombres son más fuertes y más rápidos, eso se ve especialmente cuando vemos las Olimpiadas, entonces existe la categorización entre la competencia de varones y la competencia femenina en las diferentes pruebas que se hacen. Entonces, lo que acabamos de decir, esa evolución de la sociedad humana entonces es básicamente porque los hombres se dedicaron a ser cazadores y era una sociedad migrante, mientras que las mujeres se dedicaban especialmente al cuidado de los hijos. Eso pues actualmente estamos viendo que ha ido cambiando, aunque se mantiene todavía en la mayoría de las sociedades, pero ha ido cambiando ese patrón o esos roles, ¿cierto? Sin embargo, pues el resultado es lo que obtuvimos durante millones de años. Entonces el primer cambio el más conocido y del que más se habla es básicamente el tamaño y el peso del cerebro del hombre. El cerebro del hombre es aproximadamente de 10 a 15% más grande que el de la mujer. Y en varios libros de neuroanatomía o de anatomía nos encontramos que el peso del cerebro está en relación con el peso corporal. Es decir, se habla que aproximadamente el peso del cerebro equivale a un 2% del peso del cuerpo. Eso no es, ya se ha visto que no es real,
que independientemente de ese peso corporal, realmente los hombres sí tienen un cerebro que pesa más que el de las mujeres. Y además, hicieron unos estudios bien interesantes haciendo cuantificación de neuronas en diferentes partes del cerebro y trataron de sacar un promedio o un valor en cuanto a cantidad de neuronas entre hombres y mujeres. Y encontraron que esa diferencia de peso entonces lleva a que el cerebro del hombre tenga aproximadamente 4.000 millones de neuronas más que el de las mujeres. Sin embargo, como siempre he puesto un ejemplo, el que sea más grande o más pesado no significa que funcione mejor. Nosotros podemos tener un carro que sea una camioneta y un deportivo puede funcionar mucho mejor, ¿cierto? Entonces, pues el que sea más grande y más pesado no significa que sea mejor. Además, eso estamos hablando del peso. Aunque esta parte de la cantidad de neuronas es un tema extremadamente variable, porque también, además, en el peso del cerebro, además de neuronas, hay células gliales, que es la mayoría del peso del cerebro. Y esa variación entre neuronas y células gliales es de 1 a 5 o 1 a 10. Entonces, podemos tener tranquilamente hombres que tengan mucho menos neuronas que mujeres y viceversa. Bueno, este fue un artículo que mostré la vez pasada cuando estuvimos hablando del cerebro de Albert Einstein. Y muestra entonces la relación del peso con respecto al tiempo. El peso del cerebro alcanza un pico aproximadamente entre la segunda y tercera década de la vida. Posteriormente empieza a descender ese peso del cerebro. Este estudio me gusta mucho porque tomó un buen tamaño muestral de cerebros. Tomaron más de 1.200 cerebros para hacer este estudio y consideraron diferentes factores que muchos no tienen en cuenta. Entonces miraron diferentes edades y miraron factores raciales. Entonces tomaron, por ejemplo, el cerebro de hombres y mujeres blancas y de hombres y de mujeres negras. Entonces también el aspecto racial involucra mucho ese peso de ese cerebro. Aquí tenemos que esta que está más superior, que corresponde a unos triangulitos, pues que no se ven bien los triángulos, pero corresponde al promedio, cada uno es un promedio de varios cerebros pesados de hombres blancos. Estos círculos blancos corresponden al promedio del peso del cerebro de mujeres blancas, obviamente durante el transcurso de la vida. Estos triángulos negros, al peso de cerebros de hombres negros, y este corresponde al peso del cerebro de mujeres de raza negra. Igual que, como dije antes, no podemos generalizar, ¿cierto? Pero es un promedio y eso nos indica que el peso del cerebro también está con relación a aspectos raciales. En este sentido, pues obviamente ha dado mucho para discriminaciones. Una de las discriminaciones más intensas se realizó con la población australiana. Los australianos, los indígenas australianos, tienen una cavidad craneana bastante pequeña y eso dio para estudios a principios del siglo XX y a finales del XIX, en el cual ponían a la población indígena australiana pues como si no fueran humanos y los ponían en unas condiciones de vida terribles, y eso fue un episodio negro en la historia de Australia. Otra diferencia importante en las estructuras cerebrales es un núcleo que se llama el núcleo sexual dimórfico del área preóptica. También ese núcleo recibe otro nombre que es el núcleo preóptico medial. Lo encontramos muy frecuentemente con ese nombre en los libros de neuroanatomía. Es un núcleo que se encuentra en el hipotálamo. El hipotálamo es esta parte del cerebro, es en todo el centro de nuestro cerebro. Está esta estructura que corresponde al hipotálamo. Y este núcleo, es el núcleo preóptico medial. Resulta que ese núcleo es 2 veces más grande en los hombres que en las mujeres. Y ese núcleo está directamente relacionado con conductas sexuales. Ese es el encargado de producir la hormona liberadora de gonadotropina y entonces interviene en lo que es reproducción, alimentación, locomoción, excitación sexual. Se cree que una de las razones por las cuales es más grande en hombres que en mujeres es porque los hombres estamos produciendo constantemente esa hormona, mientras que las mujeres lo están haciendo de forma cíclica, teniendo en cuenta el ciclo menstrual o el ciclo ovárico. Entonces, obviamente se requiere una mayor excitación en los hombres
para estar produciéndolo permanentemente, y se cree que eso es lo que genera un mayor crecimiento, un mayor desarrollo en ese núcleo. Pero ese núcleo, además, junto con otro núcleo que es el paraventricular, que es este que tenemos acá, también en el hipotálamo, interviene en la motivación sexual, ¿ya? Y es el que induce a los hombres, digamos, o a las personas a tener relaciones sexuales. Entonces, se ha visto en experimentos bien curiosos en que a ratas machos se les extrae ese núcleo y se lo implantan a ratas hembras. Y la rata hembra adquiere conducta masculina. O sea, se comporta como si fuera un macho. Además, no es la única estructura que tiene diferencias anatómicas. Existen otros cambios, otras estructuras, especialmente el hipocampo. El hipocampo maneja mucho la parte de impulsividad, maneja mucho la parte endocrina y la parte autonómica. Entonces, en la parte dorsal del hipotálamo, esta parte de por acá, también en el ganglio simpático cervical superior, es un ganglio que lo tenemos en la parte superior de nuestro cuello, es un ganglio nervioso y que maneja funciones autonómicas. Y la estructura de la amígdala también ha sido reportada. La amígdala es un núcleo que tenemos en una parte de nuestro cerebro que está también relacionado con conductas sexuales, además de la corteza frontal orbitaria. Esas estructuras están directamente relacionadas con conductas sexuales. Actualmente, con el desarrollo de nuevas técnicas de imagenología como la resonancia magnética funcional y otras, el PET, entonces están haciendo una gran cantidad de estudios en este sentido y han encontrado variaciones enormes en los resultados. Entonces nos encontramos que hay unos estudios que muestran que hay mayor variación en hombres o que hay mayor variación en mujeres en una u otra estructura. Pero ha habido mucho consenso con respecto a estas estructuras. Otra diferencia estructural importante es a nivel del tálamo. Esta es es un estudio de resonancia magnética funcional en que tomaron un grupo importante de hombres y de mujeres. Entonces, en verde se puede observar las estructuras de sustancia blanca, tanto en hombres como mujeres, y sobrepusieron las dos imágenes. Y entonces encontraron o buscaron qué estructuras eran en las que habían diferencias entre unas y otras. Básicamente miraron factores como, algo técnicos como anisotropía y otros, en los cuales buscan la organización estructural. Esos son factores importantes para indicar, por ejemplo, estructuras de mielina. Vemos que en amarillo se encontró diferencias estructurales y en azul también. Entonces, vemos que esta estructura que es totalmente reconocida, diferencias entre hombres y mujeres, que es el cuerpo calloso, es una en la que se encontró diferencias. Esta otra estructura de acá, que es el tálamo, también se encontró diferencias. Este de acá también es el tálamo. Y algo por acá, vamos a ver si esta imagen muestra algo, es el cíngulo, que también mostraron algo de diferencia. O sea, hay algo de diferencias estructurales en esas partes del cerebro. Cuerpo calloso, cíngulo y tálamo. En eso hay varios aspectos. El tálamo se conoce que hay una comunicación entre ambos tálamos que viene a estar aproximadamente en este punto. Esa comunicación se llama la masa intertalámica. Aproximadamente el 70% de los seres humanos tenemos esa conexión, pero es más frecuente en mujeres que en hombres. También se sabe, bueno, sin embargo, este artículo pues es de este año, del año pasado, todavía no se conoce bien qué implicaciones puede significar esas diferencias. O sea, se sabe que hay diferencias en comunicación o en esas regiones. Sin embargo, en la conexión de ambos hemisferios hay un consenso y se considera que hay una mejor conectividad entre el cerebro de las mujeres que el de los hombres. Básicamente se ha hablado del cuerpo calloso. La porción posterior, o sea, el esplenio, se ha considerado normalmente más grueso en mujeres que en hombres. Entonces,
se habla de una mejor conexión entre ambos hemisferios cerebrales en las mujeres que en los hombres, especialmente en las porciones posteriores. Otra estructura es la comisura anterior, que también es más grande en las mujeres que en los hombres. Y esa masa intermedia de la que ya estuvimos hablando. La masa intermedia es una estructura que aún no se le ha podido encontrar alguna función. O sea, podemos tener esa masa intermedia o no tenerla, y no se han encontrado diferencias entre los individuos. No se ha encontrado un haz o un grupo de neuronas que pasen por esa masa intermedia conectando unas estructuras cerebrales con otras. O sea que no está claro qué pueda implicar esa conexión. Pero en cuerpo calloso y en comisura anterior sí está muy claro y sí es muy importante. El cerebro, tenemos dos hemisferios cerebrales y los dos hemisferios se comunican por tres estructuras: la comisura anterior, el cuerpo calloso y la comisura posterior. De ellos, las más importantes en su orden es el cuerpo calloso, la comisura anterior y finalmente la comisura posterior. Entonces, tenemos que hay una mejor conectividad en el cerebro entre ambos hemisferios, entre el cerebro del hombre y de la mujer. Eso, entonces, ha dado para muchas especulaciones. Se habla que entonces los hombres tenemos una mayor lateralización en las funciones cerebrales, que las mujeres pueden hacer una mejor conexión entre ambos hemisferios, y entonces se dice que por eso pueden hacer una mejor expresión, por ejemplo, de la parte sentimental que los hombres. Los hombres tienen una muy limitada función a nivel de expresión. Las mujeres a nivel verbal tienen una superioridad muy marcada con respecto a los hombres. Pero también se ha hablado de que esto involucra que las mujeres algunos especulan que les permite hacer varias funciones simultáneamente, mientras que los hombres hacen una función y hacen lo que se llama una introspección. O sea, se dedican solamente a hacer una función, pero se compenetran totalmente en eso. Eso da ventajas y desventajas a diferentes aspectos, pero eso es netamente especulación. Cuando estoy con mis estudiantes, entonces estamos explicando esto, y entonces siempre sale el chiste de que entonces eso explica por qué cuando un hombre está viendo un partido de televisión, llega la mujer, se lo cambia de canal y eso equivale a que lo formatearan, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es. Uno cuando está concentrado en algo está totalmente abstraído. Se habla que ese grado de abstracción también le da cierta ventaja a los hombres. O sea, le permite a los hombres cierta ventaja en resolución de problemas, ¿cierto? Bueno, un aspecto interesante, y este es un metaanálisis, es con respecto a la percepción del dolor. Cuando yo mostré esto en el grupo de neurociencias, pues como allá hay varias enfermeras y hay que sangrar muchos pacientes y demás, pues inmediatamente dijeron que eso no era posible, porque muestra que aquí, bueno, este es solamente un tipo de percepción dolorosa que es de contacto con temperatura, pero mostraron que tanto el umbral como la tolerancia, como el rango que se describía al sentir un dolor, pues el hombre manejaba grados más altos de tolerancia a eso. O sea, el hombre tolera mucho mejor el dolor que las mujeres. A mí me decían que no, porque pues generalmente cuando van a chuzar a un hombre son los que más chillan, pero básicamente los estudios muestran esto, y no solamente para este tipo de estímulos dolorosos. Esto es un metaanálisis que recolectó una gran cantidad de estudios. Esto es solamente una porción de una de las tablas, pero con una gran cantidad de estímulos dolorosos que uno apenas lo empieza a leer, se imagina la cantidad de gente que torturaron para eso, porque hicieron estímulos dolorosos de calor, de presión, de chuzones y demás. En la percepción para el dolor, entonces, hay un problema también con los estudios que se hacen. Y es que en muchos de estos estudios les acaba de mostrar, por ejemplo, con respecto al peso del cerebro de los hombres y las mujeres, que tuvieron en cuenta la raza de hombres blancos y de raza blanca y de raza negra. Pero, pues también hay factores culturales que intervienen en la percepción del dolor. Hay aspectos raciales, ¿cierto? Entonces, muchos de estos estudios, pues puede que indiquen unos valores, pero puede que no sean aplicables a la totalidad de la población del mundo. Sin embargo, este estudio lo traje porque me pareció un estudio que incluyó una variación interesante. Mostró
los mismos cambios, o sea, los hombres toleraron mejor el dolor que las mujeres, ¿cierto? Pero midieron una variable que es básicamente es una función vegetativa que está en relación con la percepción del dolor y es la dilatación de la pupila. O sea, yo puedo que me estén aplicando dolor y decirles que me está doliendo mucho, pero realmente la percepción de mi corporal de ese dolor no sea tan intensa. Entonces miraron que realmente la dilatación de la pupila en los hombres y en las mujeres toleraban mucho mejor los hombres que las mujeres en ese sentido. O sea, presentaban una mayor variación de dilatación pupilar, entonces no tenía pues toleraban mucho más ese grado de dolor. Otro aspecto interesante es que no solamente, o sea, no es solamente esa sensación dolorosa, es que la piel entre hombres y mujeres también es distinta. Obviamente la piel de los hombres es 40% más gruesa que las mujeres. Además, el pH también es diferente en la piel de los hombres y de las mujeres. Todo esto está explicado por el factor de la producción de testosterona y de estrógenos. Sin embargo, con el pH ocurre un aspecto bien interesante y es similar a lo que encontramos cuando miramos diferentes estudios del cuerpo calloso. Cuando nos metemos a hacer una búsqueda más profunda del cuerpo calloso, empezamos a encontrar contradicciones entre los artículos. Encontramos que un artículo dice que una porción del cuerpo calloso es más grande que en las mujeres que en los hombres. Después encontramos otro artículo que dice que no, que es más grande que esa parte es más grande en los hombres que en las mujeres, que es más grande otra parte. Y así. Entonces, es un tema en el cual hay bastante contradicción entre las publicaciones. Pero el pH de la piel, en los estudios siempre se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres, pero no se ha podido establecer claramente un pH claro para unos y otros. Y algunos encuentran un pH mayor en los hombres que en las mujeres y hay otros que encuentran un pH más alto en las mujeres que en los hombres. Entonces, son un poco contradictorios, pero siempre ha habido consenso en que hay diferencia entre el pH en la piel de hombres y mujeres. Sin embargo, también hay factores que hay que tener en cuenta. Ese pH en la piel depende en qué zona del cuerpo estemos midiendo el pH, vamos a tener también variaciones en ese pH. Y uno de los factores más importantes es que en la actualidad, pues el uso de jabones, champús, lociones y demás, pues afectan notoriamente ese pH, entonces es un dato bastante difícil. Sin embargo, pues también los hombres poseemos más glándulas sebáceas, probablemente eso también tenga relación con ese cambio en el pH, pero esos cambios en pH involucran entonces también una afinidad mayor por ciertas infecciones, por ejemplo, por ciertos hongos o algunas bacterias son más susceptibles de sufrir las mujeres o hombres según pues, el tipo. Bueno, también un aspecto interesante es que se ha visto que para los hombres les toma más tiempo curar las heridas y además las mujeres tienen mayor posibilidad de sobrevida ante traumas, hemorragias o sepsis. Incluso se ha visto tal diferencia que se ha usado estrógenos, se han usado tópicos para tratar de curar heridas y han visto que produce buenos resultados. El problema es que parece que en los hombres no funcionan tan bien como en las mujeres. Y entonces los cambios van todavía más allá. O sea, cosas que uno no cree, pero hay diferencias también en la sonrisa. Las mujeres se ríen más que los hombres. Este es un metaanálisis y ha sido comprobado en una gran cantidad de países a través de diferentes razas e incluyendo las personas que puedan estar acompañando. La mujer normalmente se ríe más que los hombres. Curiosamente, aquí no se ha incluido ese estudio con hispanos, pero se ha encontrado en diferentes países, entonces se toma como un estudio concluyente. Este es un metaanálisis bastante extenso y bastante bueno a ese respecto, y entonces se concluye básicamente que las mujeres se sonríen más que los hombres. La cuestión es por qué se ríen más. Se evalúan una gran cantidad de factores y prácticamente casi que con todos se ríen más ellas que los hombres. Otro aspecto interesante es que no solamente se ríen más, sino que se ríen diferente unos y otros.
Entonces, este fue un estudio bien interesante en que tomaron diferentes puntos, referencias en la cara de los individuos, y entonces hicieron unas imágenes computadas, y entonces tomaron un grupo de hombres y de mujeres y hicieron mediciones de las diferentes distancias en esas caras. Y entonces encontraron que, por ejemplo, los hombres se ríen más en una forma vertical, o sea, estas estructuras se alargan más, o sea, estas distancias se vuelven más largas, mientras que las mujeres tienen una sonrisa más horizontal. Cosas extrañas también. Una parte que me pareció bien extraña con respecto a la sonrisa es con respecto a cómo, este es un estudio que fue de unos japoneses, entonces pues este sí es un solo caso, pero hay otros estudios que hablan resultados similares, pero no tienen un buen tamaño muestral, hay que tener en cuenta también aspectos culturales y demás, pero hay un aspecto bien interesante, y usaron fotografías de hombres y de mujeres, y en unas se estaba riendo el hombre o la mujer, y en el otro estaba con una cara como neutra, ¿cierto? Como sin mostrar ninguna expresión. Y entonces evaluaban la masculinidad o la feminidad que consideraban hombres y mujeres con respecto a esas caras. Y entonces, si la mujer se está riendo, la consideran más femenina. Si el hombre se está riendo, lo consideran poco masculino. No solo eso, sino que hombres y mujeres también movemos los ojos diferente. Resulta que este fue otro estudio, pero este es un estudio bastante amplio y bastante bueno, en que tomaron diferentes aspectos en movimientos oculares y además tomaron diferentes etapas en el desarrollo, o sea, tomaron niños pequeños, personas adultas, personas ya de edad, y tomaron entonces para ver si había algún estímulo a nivel sentimental, pues. Entonces usaron las caras de niños riéndose, de niños llorando, y tomaron figuras neutras. Además, miraron entonces dos aspectos. Uno era la movilidad que tenía esos ojos, o sea, cuando yo estoy mirando un rostro, ¿qué movimientos oculares hago? Y lo otro es que tomaban en qué puntos fijaba yo la vista cuando estaba mirando ese rostro o esa figura. Entonces, uno normalmente hace pausas de un poco más de 0.1 milisegundos mirando un objeto, como analizándolo. Y entonces se encontró que había una diferencia también en cómo miraban los hombres y las mujeres, especialmente los jóvenes adultos. Entonces se piensa que eso tiene que ver más con factores hormonales, o sea, de producción de estrógenos y de testosterona. Especialmente se veía que los hombres hacían una mirada más detallada sobre las figuras y miraban especialmente figuras como estas, como los círculos, figuras neutras. Simplemente les ponían a mirar dos imágenes y después les preguntaban para ver si veían diferencias entre una y otra. La cuestión es que eran iguales las dos imágenes, pero era precisamente para evaluar cómo fijaban la mirada uno y otro. Entonces, básicamente, no solo eso, sino que también miramos distinto. Y no solo eso, no solo miramos distinto, sino que también vemos diferente. Resulta que los hombres vemos diferentes los colores que las mujeres. Los pigmentos visuales para ver los colores están dados básicamente por los pigmentos verde, azul y rojo. Para el verde y el rojo están en el cromosoma X. Entonces, esa ha sido la explicación más aceptada en la actualidad. Entonces, las mujeres, al tener dos cromosomas X, mientras que el hombre tiene un solo cromosoma X, recibe una mayor carga de pigmentos visuales. Y entonces, el azul no está en el cromosoma X. Y entonces, aquí tenemos una escala que usan, este es un equipo especial pues para mirar umbrales y demás, pero
con respecto a una discriminación entre amarillo y azul, no hubo diferencias entre hombres y mujeres, pero cuando se mira con el rojo y el verde, había una diferencia entre hombres y mujeres que normalmente favorece a las mujeres dándoles un umbral mayor de visión, ¿cierto? Entonces, también con mis estudiantes, normalmente cuando estamos revisando estos temas, pues ahí tenemos la explicación por qué ir a escoger ropa con una mujer es tan complicado para un hombre, ¿cierto? Otro aspecto importante es el lenguaje. El lenguaje, cuando estamos hablando ya de las funciones cognitivas, que es uno de los aspectos que, digamos, que más ampolla levantan, entonces un aspecto fundamental es el lenguaje. Resulta que una lesión del lenguaje, cuando es a nivel cerebral, se produce normalmente lo que llamamos una afasia. Una afasia es un defecto en el lenguaje producido por una lesión a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, cuando las lesiones son anteriores, se producen especialmente unas afasias que llamamos motoras, que es de dificultad para articular el lenguaje. Un ejemplo es la afasia de Broca. Entonces, esos individuos tienen una dificultad para expresarse, pero es que no son capaces de decir las palabras. Ellos comprenden, pero no son capaces de decirlas. Entonces, cuando hay una lesión en la parte anterior, las mujeres se afectan mucho más que los hombres, una relación de un 65%, mientras que los hombres un 29%. Cuando la lesión es a nivel posterior, la afasia que encontramos es una afasia de Wernicke. El problema es de comprensión de las palabras. O sea, la persona puede hablar, pero no entiende nada de lo que le están diciendo. Y en ese caso, cuando se daña la porción posterior se afecta, mientras que solamente se afecta un 12% de las mujeres, los hombres se afectan aproximadamente un 60%. Entonces, se ha hablado y hay algunos estudios que muestran que la parte del lenguaje, la corteza que maneja la parte del lenguaje en mujeres, se ha hablado que es un poco más desarrollada que en los hombres. Que las mujeres entonces tienen una mayor facilidad de lenguaje, que lo que probablemente explica las diferencias en puntajes entre hombres y mujeres, incluso desde pequeños. Entonces, no solamente eso, sino que este fue un estudio que se hizo con magnetoencefalografía. Y se les puso el aparato a hombres y a mujeres, y entonces les ponían en una pantalla una palabra y ellos deberían de pensar en esa palabra. Y entonces las mujeres, inmediatamente se activaba esta región que tenemos acá del cerebro, mientras que los hombres, fíjense que es netamente el hemisferio izquierdo, mientras que los hombres activan esa región y una parte del hemisferio derecho. Los hombres funcionamos mucho más el hemisferio derecho. Y el cambio es tan interesante que se ha visto que, por ejemplo, en ratas que reciben testosterona, el crecimiento o el grosor de la corteza del hemisferio derecho es mucho mayor que en las otras ratas. Entonces, se piensa que es un efecto directo en la testosterona. Incluso se ha visto que en mujeres que por alguna razón reciben testosterona, cambian sus habilidades cognitivas con respecto a las funciones espaciales, que es en las que los hombres aventajan a las mujeres, mejorándolas. Entonces, no solo eso, sino que la comprensión de una segunda lengua, esto sí se lo envidio pues a algunas mujeres, que es mucho mejor en las mujeres que en los hombres. O sea, las mujeres han mostrado una mayor facilidad para aprender una segunda lengua que los hombres. Y básicamente la comprensión de esa segunda lengua. Con respecto a la diferencia en el lenguaje, entonces se ha hecho diferencias. Y esto es una recopilación de varios estudios. Se encontró que, por ejemplo, las mujeres aventajan a los hombres en el desarrollo del lenguaje. O sea, las niñas desde pequeñas desarrollan más rápido el lenguaje que los niños. Además, la fluencia verbal, la ortografía, también se supone que es mejor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, la ortografía, hay estudios que se lo ponen también a los hombres, que pues hay contradicciones en algunos estudios, pero yo lo puse en ortografía por experiencia propia, en las mujeres.
el razonamiento verbal y la comprensión de lectura es mucho mejor en las mujeres que en los hombres. Los hombres, con respecto a el lenguaje, tienen algunas ventajas con respecto a las mujeres, básicamente la memoria semántica, las analogías verbales y el vocabulario. O sea, generalmente los hombres nos va mejor haciendo un crucigrama, pero cuando ponemos a las mujeres a hacer unas pruebas, por ejemplo, de fluencia verbal, que es, por ejemplo, digan nombres de animales que empiecen por F, nos dejan regados, como se dice vulgarmente. Entonces, por ejemplo, yo a mis estudiantes no les recomiendo, si son hombres, que jueguen, por ejemplo, stop con una mujer, porque seguramente les va a ir mal. Además, hay otras habilidades por género. Entonces, ya vimos entonces esa interconectividad a nivel de ambos hemisferios, esa diferencia en la porción del lenguaje del hemisferio izquierdo. Las mujeres son netamente hemisferio izquierdo. Los hombres tienen mucha actividad a nivel del hemisferio derecho. Entonces, debido a que las funciones están repartidas en ambos hemisferios, ha permitido que se encuentre que en puntajes en diferentes pruebas cognitivas haya diferencias entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, los hombres han mostrado mejores habilidades a nivel de matemáticas, mejores habilidades espaciales, mejor precisión en tiro y en razonamiento mecánico. Mientras que las mujeres, obviamente lo que ya hemos dicho, la fluencia verbal, la velocidad perceptual, habilidades motoras finas, la memoria en localización de objetos y de cálculo aritmético. Entonces, aquí pues uno ve que las mujeres encuentran mucho más fácil las cosas que uno, pero en esto, un ejemplo, yo siempre he creído que un buen ejemplo de esto es cuando estamos en la conducción de un vehículo. Lo más difícil que hay en el aprendizaje de conducir un vehículo, me parece a mí que es la parte de parquear el carro. Parquear un carro es difícil, yo creo que es lo último que uno aprende. Para las mujeres se vuelve especialmente más difícil por ese manejo espacial, porque es que el parquear un carro implica hacer un cálculo de en qué posición está cada una de las partes del carro con respecto a las posiciones del otro y hacer un cálculo de distancias. Y se ha visto que los hombres tienen una gran ventaja en cuanto a manejos de distancias con respecto a las mujeres. Además, con respecto a esas diferencias en las habilidades, obviamente lo que allá hablamos con respecto al lenguaje, entonces, en la producción del lenguaje, entonces las mujeres manejan mucho mejor la elocuencia, la rapidez de la articulación y la capacidad gramatical, mientras los hombres tienen, entonces, que ya hemos dicho, esa habilidad visoespacial, una mayor habilidad a nivel de las matemáticas. Por ejemplo, un aspecto bien importante, bueno, también tenemos un buen manejo para lo que es laberintos, la rotación mental y las habilidades mecánicas. Por ejemplo, para un hombre es más o menos fácil tener una imagen de una figura tridimensional, rotarla en el espacio y girarla, o un ejemplo que yo les pongo es que, por ejemplo, imagínense un carro y entonces piensen que en la parte de abajo del carro hay un tornillo que hay que girarlo para la derecha y que después de girarlo a la derecha usted tiene que meter una pieza para la izquierda. Para un hombre ese tipo de habilidades es muy sencillo, para las mujeres se les dificulta un poco más, ¿cierto? Entonces, un aspecto importante, estas habilidades matemáticas, es interesante porque en los hombres y las mujeres también hay diferencias con respecto a esas habilidades matemáticas. Por ejemplo, se puede hacer un examen para que lo ganen hombres o para que lo ganen mujeres. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente los hombres aventajan en la parte matemática a las mujeres en la parte de resolver o razonamiento lógico de problemas. Se plantea el problema y el hombre es muy bueno para desenmarañar el problema y plantear cómo solucionarlo. Sin embargo, la mujer es muy buena para hacer la sustitución a nivel de símbolos. O sea, la parte de álgebra la maneja mucho mejor. Entonces, si pongo ecuaciones en las cuales haya que hacer reemplazos, generalmente le va a ir un poco mejor a las mujeres, ¿cierto? Otro aspecto interesante, bueno, en este aspecto espacial, entonces hay un aspecto también interesante, y
nos indica el grado de diferencia entre hombres y mujeres. El hecho, por ejemplo, de que en los países de la ex Unión Soviética, pues existe una gran afición por el ajedrez. El ajedrez, resulta que algunos calculan que por cada 100 grandes maestros en ajedrez hay una sola mujer que es gran maestro. Es tan grande la diferencia que en esos países el ajedrez está en categoría masculina y categoría femenina, porque involucra un gran manejo de planeación y del aspecto espacial. Entonces, se ve un gran aventajamiento en ese sentido. Otro aspecto es la parte musical. La música es bien interesante. La música, en los que no somos músicos, manejamos básicamente la música en el hemisferio derecho, pero los que son músicos manejan la música en el hemisferio izquierdo, porque la convierten en lenguaje. O sea, un músico oye una melodía y es capaz de tomar una partitura y escribirla para volverla a interpretar, ¿cierto? La desglosa en símbolos. Eso es convertirla en un lenguaje. Entonces, las mujeres, al tener esa facilidad para el lenguaje, en general son muy buenas músicas. Sin embargo, se considera que esa capacidad para la creación de piezas musicales generalmente ha sido mejor en hombres que en mujeres. Otro aspecto importante, y eso sí es claro, es en la parte de violencia. Los hombres son mucho más violentos que las mujeres. E incluso lo vimos al principio que a nivel de las diferentes sociedades se ha encontrado que los hombres son más arriesgados y más agresivos también. Y eso está directamente relacionado con la testosterona. Entonces, esto es un estudio en que miraron diferentes conductas violentas. Esto es para hombres y esto es para mujeres. Y entonces tomaron diferentes caracteres relacionados, bueno, pues ahí disculpan que está en inglés, pero diferentes caracteres relacionados con el efecto de la testosterona, ¿cierto? Obviamente el tamaño del pene, pues es imposible que lo hayan medido en las mujeres, ¿cierto? Pero se encontró diferencia en todas esas conductas agresivas en relación con ese aumento en la producción de testosterona. O sea, cuando había niveles altos de testosterona se relacionaba con conductas agresivas. Y entonces hay algo bien interesante en este sentido, y es que cuando se conduce, yo siempre he creído que el manejar carro generalmente saca lo peor de las personas y lo más primitivo también. Entonces, los hombres generalmente son más agresivos para conducir. Y entonces frecuentemente uno los ve por una calle que son furiosos con la mujer que está manejando adelante porque toma más precaución, porque va más despacio y porque se cuida más. Entonces pasa furioso gritándole cantidades de cosas a toda carrera, ¿cierto? Eso es la conducta típica de efecto de agresividad por la testosterona. Lo que a mí me parece algo curioso es que muchos hombres llegan y entre los insultos que echan y demás le dicen que es que se les subieron los estrógenos a la cabeza y cantidades de cosas. Y lo curioso es que los estrógenos no entran al cerebro. Los estrógenos normalmente están unidos a proteínas viajando por el torrente sanguíneo. Y entonces muy pocos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, a los hombres sí. Los hombres, la testosterona atraviesa la barrera hematoencefálica y gracias a una enzima que tenemos allá adentro, que es la aromatasa, convierte esa testosterona en estrógenos. O sea que al que se le pasan los estrógenos a la cabeza son a los hombres. Un aspecto interesante es que todos cuando nacemos, pues, o cuando nos estamos formando en el vientre materno, entonces pasamos en los estadios iniciales, todos nos empezamos a formar como mujeres. Todos inicialmente empezamos a desarrollar los órganos sexuales femeninos a nivel interno, hasta que un gen en el cromosoma Y da la orden de empezar a formar los testículos, pero en las etapas iniciales del desarrollo embrionario todos nos empezamos a desarrollar como mujeres. Y entonces
me hicieron una pregunta en estos días y es que, ¿qué importancia puede tener que haya diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cierto? Pues yo empecé a darle explicaciones en este sentido. Pues hombre, si vamos a hacer unos estudios, tanto clínicos como en investigación, pues si hay todas estas diferencias, pues tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando con hombres o con mujeres, porque pues no nos van a dar los mismos resultados. Igual si vamos a tratar a un hombre o una mujer, hay que tener en cuenta eso, y eso es lo que siempre se hace, ¿cierto? Obviamente, pues los de mercadeo llevan mucha ventaja en eso. Ya sabemos que a nivel de mercadeo se estudia profundamente a las mujeres, la conducta de las mujeres. En psicología es muy rentable ese trabajo porque buscan que puedan consumir más, ¿cierto? Y como las mujeres compran más que los hombres, pues normalmente por la distribución de las tareas y por muchos factores, entonces pues buscan que el efecto psicológico sobre las mujeres sea mucho más fuerte para que compren más, o que compren lo que ellos quieren, ¿cierto? Además, hay un aspecto social que ayuda en las relaciones entre las personas, ¿cierto? Me parece que conocer las diferencias ayuda a esa relación entre las personas. Yo, aunque no quise meter opiniones personales en esta presentación, pues sí me di como algo de libertad en esto último de hacer alguna divagación en ese sentido. Y entonces, realmente esas diferencias que hemos estado viendo son realmente las que hacen que una mujer sea mujer y las que hacen que un hombre sea hombre, ¿cierto? Entonces, realmente lo que uno se enamora es precisamente de esas diferencias. Los humanos somos de las pocas especies, casi que es un fenómeno casi único, que se enamoran. Prácticamente ninguna otra especie animal se enamora. Y cuando vimos esas huellas de esos australopithecus, se cree también que es consecuencia de la evolución. No hay una buena explicación de por qué se enamoran los hombres y las mujeres. Se habla de diferentes efectos químicos y demás. Pero se cree que fue un aspecto también evolutivo, porque las crías humanas requieren mucho tiempo para que se puedan defender por sí solas. Entonces eso significa que depende de ambos, de padre y madre, para que pudiera sobrevivir. Entonces eso significaba que tanto el macho como la hembra tenían que estar juntos durante un tiempo. Y el mecanismo para eso era que se enamoraran. Entonces realmente esas diferencias son las que hacen que nos podamos enamorar. Entonces cabe la duda de si uno realmente se enamora de las diferencias de lo que hacen que alguien sea mujer o que alguien sea hombre, pues ¿por qué se puede tratar tan mal a alguien del otro género? ¿Cierto? Bueno, un aspecto importante es la generalización. La generalización, y desgraciadamente todos estos artículos que hemos visto, yo les dije desde el principio, son generalizaciones. ¿Por qué? Porque en los estudios de investigación se toma un grupo poblacional, se sacan promedios y se mira a ver hacia dónde hay tendencia. O sea, lo que yo les decía al principio, puede que una mujer tenga un cerebro que pese más que el del hombre, y es muy normal, ¿cierto? Y los hay. Puede que una mujer tenga unas habilidades mecánicas muy superiores a los de los hombres, y las hay. Y hay hombres que tienen unas habilidades a nivel de lenguaje muy superior al de muchas mujeres, y los hay. Entonces la cuestión es que esas generalizaciones crean estereotipos. Esos estereotipos llevan a la discriminación. Y esa discriminación la vemos no solamente en género, la vemos también a nivel racial, la vemos también que según del sitio que procedan las personas. Y esas discriminaciones realmente nacidas de esas generalizaciones no tienen mucho sentido, precisamente por esa variabilidad individual que tenemos nosotros. Uno puede ser muy masculino y tener habilidades que normalmente son de mujeres, ¿cierto? Y hay mujeres que tienen unas habilidades muy superiores a las de los hombres. Entonces, un punto importante es tomar esa variabilidad individual. Y eso es todo. Muchas gracias.